Hola, hola, buenos días, sean bienvenidos a nuestro webinar Estructure sus datos de forma eficiente con asociaciones y conjuntos de datos con Wolfram Language. Me presento, mi nombre es Juan Manuel Camacho, ingeniero de soporte de las tecnologías Wolfram en Multion Consulting. Al finalizar nuestro webinar, usted aprenderá a organizar y manipular datos en base a listas, asociaciones y conjuntos de datos. Construir asociaciones con las funciones integradas de Wolfram Language, construir asociaciones con identidades computacionales, extraer y modificar asociaciones, construir conjuntos de datos y extraer y manipular datos con los conjuntos de datos. Si durante el webinar usted tiene duda, puede hacerla a través de nuestro chat o al final tendremos una sesión para preguntas y comentarios. Sean bienvenidos. Empecemos trabajando con listas. Estas son las representaciones más básicas de colecciones de expresiones. Estas expresiones pueden ser las mismas, pueden ser del mismo tipo o pueden ser diferentes. Vamos a empezar trabajando con funciones que crean listas. Tenemos la función range que nos genera una lista de números. Vamos a empezar con, por ejemplo, esta función range de 5. Que nos va a generar una lista de números del 1 al 5. Podemos también, por ejemplo, crear esta misma lista del 5 al 25 o podemos ponerle un incremento de 3. También tenemos otras funciones, por ejemplo la función table para hacer listas un poquito más complicadas. Aquí tenemos una lista de dos números. Es el iterador i como primer elemento y como segundo elemento tenemos la función prime de i que nos va a generar el iésimo primo. En este iterador, aquí lo tenemos, va a ir del número 100 al número 110. Podemos agregar un incremento. Aquí por ejemplo el incremento fue de 3. Aquí vamos a dejarlo sin incremento y por default el incremento va a ser 1. Esta lista la vamos a almacenar en una que se llama primos. Aquí tenemos el elemento 100, el iterador 100 y el primo número 100. Luego el 101 y su número primo y así. Esta es la forma más primitiva de visualizar una lista. Como vemos, las listas están formadas por estas llaves en su inicio y en su final, y en este caso tenemos una lista de listas. Una lista la podemos visualizar de diferentes formas. Usando la función tableForm nos va a quedar una lista en forma de tabla o matrixForm para visualizarla en forma de matriz. También podemos visualizarla en forma de rejilla usando la función grid. Y vamos a poner todos los marcos. Aquí vemos la lista en 3 diferentes visualizaciones. Ahora vamos a trabajar datos usando listas. Aquí tenemos datos de universitarios. Estos tienen nombre del estudiante, edad, semestre y puntaje. Estos datos son almacenados en una lista de listas. Aquí tenemos la lista de estudiantes. Están todos los datos que vamos a ver a continuación y la vamos a visualizar en forma de matriz usando la función matrixForm. Aquí tenemos el nombre, la edad, el semestre y el puntaje. Podemos extraer datos usando la función part y el comando abreviado es este doble corchete. Aquí voy a extraer la tercera y la última fila de estudiantes. Tercer estudiante y último estudiante. En este caso sabemos que la primera columna corresponde al nombre del estudiante. La segunda corresponde a la edad. La tercera corresponde al semestre y la cuarta columna corresponde al puntaje. Podemos filtrar datos usando, por ejemplo,
la tercera columna. Con la función getDerby podemos separar a los elementos según la tercera columna. En este caso la tercera columna corresponde al semestre. Lo vamos a almacenar en grupos y finalmente vamos a visualizarlo con la función grid. Aquí tenemos los elementos. Estos son los elementos que corresponden al segundo semestre y estos corresponden al tercer semestre. Como recordamos, esta cuarta columna corresponde al puntaje. Por lo tanto, lo que puedo hacer de este elemento, obtengo el primero y el segundo, y después de estos voy a obtener todos los elementos. De ahí obtengo la cuarta columna para almacenar los puntajes. Y lo voy a almacenar en puntajes. Aquí tengo los puntajes del segundo semestre y del primer semestre. A estos puedo aplicar la función min usando la función map. Aquí tengo la función map. Voy a aplicar min a cada una de estas dos listas y al final voy a aplicar la función numérica para visualizarlo en forma numérica. Este es el resultado, este es el promedio del segundo semestre y del primer semestre. Ahora, todo esto que acabamos de hacer, el filtrado o extraer los puntajes y el promedio, lo podemos abreviar en una sola línea. Esta es la facilidad de Wolfram Language, que podemos poner funciones dentro de funciones y a esto lo llamamos programación funcional. Aquí tenemos el filtrado por la tercera columna. Luego obtenemos la cuarta columna, al final obtenemos el promedio y aplicamos la función numérica para obtener los datos numéricos. Veamos el resultado, es exactamente el mismo que tenemos arriba. El problema de trabajar con listas es que tenemos que recordar qué columna corresponde al semestre y cuál a la puntuación. Con este conjunto de datos pequeño, recordar la estructura pues es fácil, pero cuando tenemos conjuntos de datos más grandes, esto se vuelve más complicado. Usando asociaciones, no tenemos que recordar el nombre de las columnas. Una asociación representa pares de datos, clave y su valor. Aquí un ejemplo usando la función association. Con la función association vamos a crear asociaciones. A la clave A le asigno el valor 4, a la clave B le asigno el valor 2, a C1 y a D5. Como vemos, podemos usar esta notación abreviada para delimitar asociaciones. Aquí la vamos a usar y la vamos a almacenar en as. En las asociaciones no podemos duplicar claves. Y si es así, solamente vamos a tomar en cuenta el último par clave-valor. Por ejemplo, aquí a A le estoy asignando el valor de 4 al inicio y al final le estoy asignando el valor de 10. En este caso, solamente se va a asignar el último valor, que es 10. Aquí está el resultado. Al final, a A se le asignó el valor de 10. La ventaja de usar asociaciones es que no es necesario recordar los títulos de las columnas o recordar qué columna tiene qué datos, como es el caso de las listas. Podemos usar las claves para solicitar estos valores. Veamos algunos ejemplos. Aquí tengo a la función as, voy a solicitar el valor que tenía B. B tiene el valor de 2. O podemos solicitar el tercer elemento. El tercer elemento en este caso corresponde al C, que es 1. También puedo solicitar el valor cuya clave es D, que en este caso es 5. Con la función keys vamos a extraer la lista de claves. Con la función values vamos a extraer la lista de valores. Podemos construir una asociación a partir de listas con las funciones AssociationMap y AssociationThread. Con la función AssociationMap vamos a mapear a una función sobre las claves o pares clave-valor. En este caso vamos a mapear
la función f y el valor va a ser la función mapeada en cada uno de los valores a, b, c y d. Vamos a ver el resultado. Aquí está a le corresponde la función evaluada en a. A b su valor le corresponde la función evaluada en b y así sucesivamente. En cambio, la función AssociationTreat, el primer argumento es una lista de claves y el segundo es una lista de valores. Aquí tenemos la lista de claves, la lista de valores, y con la función AssociationTreat vamos a asociar la clave A, el valor 1, la clave B, el valor 2 y así sucesivamente. Aquí tenemos la función AssociationTreat. Hay funciones que trabajan con listas de números o caracteres y producen asociaciones. Contemos cuántos elementos hay de cada elemento. Aquí tengo una lista donde la función counts va a contar cuántos elementos hay de cada uno. Si se dan cuenta, me genera una asociación. A A le corresponde el 3, que es el número de veces que aparece A. Veamos, 1, 2 y 3. B corresponde una vez y C corresponde 2 veces. Aquí, por ejemplo, cuenta según un criterio. Este es el criterio si es par, que en este caso va a corresponder al true, y si no es par, corresponde al false. Veamos. Tenemos true con el valor de 3, es decir, hay 3 valores que son pares, 2, 2 y 4. Y 5 valores que son falsos, es decir, 5 que son impares. 1, 3, 1, 1 y 3. También podemos agrupar según el primer elemento. Aquí tenemos varias listas y va a agrupar según el primer elemento. Es decir, las listas que empiezan con A son estas, las que empiezan con B son estas y las que empiezan con C son estas. También con la función positionIndex, los elementos son las claves y los valores son las posiciones en las listas. Aquí, por ejemplo, tenemos varios elementos que son el elemento A, B y C. Los valores son las listas que corresponden a la posición. Por ejemplo, la posición 1, 4, 6. 1, 4 y 6. B tiene posición 2, 7 y 8. 2, 7 y 8. Y C, 3 y 5. 3 y 5. Podemos también crear asociaciones usando entidades computacionales. ¿Qué es una entidad computacional? Es una entidad que Wolfram Language usa para representar algo en la vida real. Veamos este ejemplo de hacer una asociación de los alcoholes junto con su fórmula. Para ello vamos a insertar una entidad computacional. ¿Cómo insertamos una entidad computacional en nuestro notebook? Nos vamos al menú Insertar. Después elegimos la opción Entrada de forma libre dentro de línea o simplemente presionando Control igual y vamos a obtener esta caja con este igual naranja donde podemos escribir la palabra que representa la entidad computacional, en este caso walking. Hacemos clic fuera de la caja y automáticamente Wolfram Language va a interpretar esta palabra como una actividad física que es caminar. Si nosotros estamos de acuerdo con la interpretación, vamos a hacer clic en la palomita y si no, hacemos clic en otro tipo de interpretaciones. Aquí tenemos las demás interpretaciones. Aquí, por ejemplo, tenemos una película, referido a iconos, una fórmula, una palabra, etc. En este caso estamos refiriéndonos a una actividad física, por lo tanto vamos a aceptar la interpretación y hacemos clic aquí en la palomita. Otra forma es usar la función freeform_evaluate y escribimos la palabra walking. Aquí tenemos walking relacionado a una actividad física. Estas entidades computacionales tienen propiedades y las podemos visualizar con la opción Properties. En este caso tenemos, por ejemplo, la descripción, el gasto de energía, la tasa de consumo de grasa, el equivalente metabólico, la tasa de consumo de oxígeno. Y bueno, así como tenemos para
esta actividad física tenemos, por ejemplo, para el metanol, que es un químico, y sus propiedades las podemos obtener con la opción Properties. Después de obtener las propiedades, vamos a contar cuántas propiedades son con la opción Length. En este caso son 119 propiedades. Con Random Sample voy a obtener 10 muestras aleatorias de esas propiedades, por ejemplo la fase, la densidad de masa, el nombre, la masa molecular, el índice de refracción, etc. Así como tenemos esta entidad computacional que es el metanol, también tenemos entidades computacionales que agrupan otras entidades computacionales, en este caso son clases. Y vienen representadas con este icono que tenemos aquí. Este icono representa que es una entidad que agrupa otras entidades computacionales. En este caso está relacionado a los alcoholes. Para poder visualizar la lista de entidades computacionales contenidas en esta clase o grupo de entidades computacionales, voy a usar la función EntityList. Y de aquí voy a hacer una visualización corta. Aquí están algunos de ellos. Como verán, tenemos más de 1118 alcoholes representados en esta entidad computacional que es una clase. ¿Qué vamos a hacer con estas entidades computacionales? Bien, con la opción Entity Association voy a extraer la propiedad de la fórmula de cada uno de ellos, y lo que voy a hacer es que a cada nombre le voy a asociar su fórmula. Es decir, el nombre va a ser la clave y el valor va a ser la fórmula. Con esto voy a crear una asociación de entidades. Y al final voy a mostrar una versión corta. Aquí tenemos, por ejemplo, para el metanol, que es el nombre, y la fórmula es el valor asociado a esta clave, que es el metanol, el etanol, y así para todos los demás alcoholes. Aquí tenemos 1180 asociaciones, y estas están almacenadas en alcoholes. De aquí puedo obtener las claves. Con la función keys voy a obtener todas las claves de la asociación alcoholes. O con values voy a obtener los valores. En este caso los valores son las fórmulas de cada uno de los alcoholes. Con association thread voy a crear una asociación donde la primera lista son las claves y la segunda lista son los valores. Es decir, voy a volver a crear la asociación alcoholes. Aquí en este caso tenemos una asociación computacional, la que lleva la clave, y el valor es la fórmula en este caso son los alcoholes. Así como tenemos esta asociación de entidades computacionales, podemos tener, por ejemplo, para los órganos digestivos, podemos tener las claves, sus nombres, y sus valores, las gráficas tridimensionales de cada uno de los órganos, usando la función Entity Association, y lo voy a almacenar en órganos. Aquí, por ejemplo, tengo la dentadura. Esta es la gráfica tridimensional, el valor. Aquí tengo la clave, que es el esófago. Aquí tenemos la gráfica tridimensional del esófago. La vesícula, aquí tenemos la vesícula, el intestino grueso, el hígado, el páncreas, la faringe, el intestino delgado, el estómago y la lengua. Noten que esta es una asociación donde tenemos como clave el nombre de la entidad computacional y como valor la gráfica tridimensional. Bien, empecemos a trabajar datos con asociaciones. Aquí tengo esta lista de asociaciones muy similar a la lista inicial, solo que en este caso tenemos etiquetas para cada uno de los campos. Tenemos el nombre. Aquí está el nombre asignado, la edad, esta es la etiqueta, este es el valor, semestre, aquí tenemos el valor y tenemos el puntaje, que son las claves, y tenemos los diferentes valores. Vamos a guardarlos en datos as.
Del tercer elemento vamos a obtener el nombre y el puntaje. Aquí tenemos el nombre y este es el puntaje más alto. Vamos ahora a agrupar por edad usando la función group_by. Tenemos la lista de asociaciones y aquí los vamos a almacenar según el criterio que hay en el campo edad. Veamos que edad es una etiqueta que tiene cada una de estas asociaciones y las va a agrupar según el valor de edad. Estos son los que tienen 19 años, 18 años y 20 años. Noten que en este caso no es necesario recordar qué columna es la edad porque ya está previamente etiquetada. De la misma forma podemos obtener los puntajes. Aquí están los datos de los puntajes. Podemos agrupar por semestre en lugar de poner edad, que es la etiqueta de edad, podemos agrupar por semestre. Aquí tenemos la etiqueta de semestre. Con esta clasificación puedo obtener los puntajes por semestre, ya que los tengo clasificados por semestres. Ahora voy a extraer todos los elementos y voy a obtener el dato de puntaje para cada uno de ellos. Aquí están los puntajes de segundo semestre y de primer semestre. También los podemos hacer de la siguiente forma, usando la función group_by. Voy a tomar el semestre y luego voy a asignar el puntaje. Utilizando estas dos formas voy a obtener el promedio de puntajes por semestre. Recordemos que cuando aplicamos una función a una asociación, la función se aplica directamente al valor. Entonces aquí yo puedo aplicar la función min a estas dos listas y al final aplicar el valor numérico. Y el resultado en estos casos es el mismo. También lo puedo hacer de esta siguiente forma, que es básicamente una función compuesta. Aquí voy a aplicar primero la función min y posteriormente la función numérica. En ambos casos, en estos tres casos, el resultado es el mismo. En las asociaciones, muchas funciones se aplican únicamente a los valores, de forma transparente como si las claves no existieran. Aquí tenemos esta asociación, cuyas claves son A, B, C, D, y los valores son 4, 2, 1 y 5. Si aplicamos F a esta lista con la función map, vamos a ver que F se va a aplicar a cada uno de los elementos de esta lista. En este caso, esta es una lista. Si tenemos esta asociación y aplicamos F con la función maps, vemos que F se aplicó directamente a los valores. Las claves permanecieron completamente intactas, es decir, aquí F se aplica directamente a los valores. Si aplico la función sort a la asociación, entonces el orden que se establece es según el valor. Si uso la función select para seleccionar valores mayores a 3 a la asociación, esta función es completamente transparente a las claves y solamente va a tomar en cuenta los valores. Si yo quiero obtener el total de los valores, uso total y observen cómo se aplicó directamente a los valores. O por ejemplo el promedio. Y tenemos algunas funciones que solo aplican a las claves. Por ejemplo la función keymap, F a as, va a aplicar F únicamente a las claves. F se ha aplicado a B, a C y a D. O por ejemplo la función keysort va a ordenar de acuerdo a las claves. Hay funciones que nos permiten modificar o cambiar las claves o los valores en las asociaciones. Por ejemplo, aquí tenemos esta instrucción en la cual va a cambiar un elemento de una asociación. Tenemos la asociación, la clave y el nuevo valor. O por ejemplo la función associateTo,
que cambia los valores en una asociación, agrega elementos a la asociación o apendiza dos asociaciones. Veamos los ejemplos. Aquí tenemos la asociación. Ahora voy a asignarle a la clave B el nuevo valor de 3. Y la asociación queda ya con esta nueva asignación de 3. Con Associate to puedo reasignar a B el valor de 4. Veamos la nueva asociación. Aquí tenemos el valor de 4. Associate to a F le vamos a dar el valor de 5. Noten que F no está dentro de la asociación. Aquí está la nueva asociación con F asignada a 5. O por ejemplo puedo tener esta asociación que voy a apendizar a esta otra usando Associate to. Aquí está la nueva asociación con este conjunto de asociaciones apendizado. La función keyDropFrom elimina elementos de una asociación. Veamos qué es as y ahora vamos a eliminar la asignación de D, es decir, vamos a eliminar este elemento completamente. Y como observamos, aquí ya no aparece esta asignación. Ya trabajamos con listas, ya trabajamos con asociaciones y ahora vamos a trabajar con un conjunto de datos más jerárquico. Estos son los datasets, que son una manera de representar una jerarquía de listas y asociaciones, o lo que comúnmente se llama datos estructurados. Vamos a construir un conjunto de datos en forma tabular con la función dataset. Aquí tenemos dentro de dataset una lista de asociaciones. Aquí tenemos la primera asociación. Aquí tenemos la segunda asociación, donde vemos que A va a tener diferentes valores, B también y C también. Es muy importante trabajar con la función dataset para construir estos datos estructurados y lo vamos a almacenar en DataS. La salida, como vemos, es una tabla donde tenemos los valores de A para las diferentes asociaciones B y C. De este conjunto de datos podemos extraer la segunda fila simplemente utilizando el comando abreviado. Vemos que A es 2, B es Y C tiene los valores 2 y 3. También podemos extraer múltiples filas, en este caso de 2 a 3, la segunda y la tercera. Podemos eliminar esta salida en forma de tabla usando la función normal. Esta forma tabular representa estos dos conjuntos de asociaciones. Para extraer, por ejemplo, la segunda fila y de la segunda fila extraemos el elemento B, que en este caso es Y. Utilizamos esta forma o también podemos utilizar esta otra forma que es exactamente lo mismo. Recordamos la forma de DataS y ahora vamos a extraer de todos los elementos la columna C. Aquí tenemos todos los elementos en la columna C. Un conjunto de datos o dataset puede ser operado por una función o composición de funciones, como lo vamos a ver más adelante. También podemos ejecutar operaciones, algunas partes o todo el conjunto de datos. Vamos a visualizar nuevamente DataS. Vamos a extraer los datos de la columna A. Y ahora vamos a aplicar el total. Aquí tenemos la función total. En este caso es la suma de estos elementos. Podemos generar una lista concatenada de los valores de la tercera columna. Esto es con la función catenate. Aquí vamos a tener estos elementos de la tercera columna y se los vamos a aplicar a la columna C. Aquí están. Podemos contar los elementos de la columna B. Aquí está la columna B.
Vemos que la X aparece 2 veces, Y una y Z una. Entonces esto lo vamos a hacer con la función Taily, que nos va a contar los elementos de la columna B. También podemos hacer múltiples operaciones a la vez. La columna A va a ser reemplazado por esta condición. Si es mayor a 2 es true, si es menor a 2 es false. Y a C le va a aplicar la función total, que es la suma de los elementos, y veamos el resultado. Aquí está el caso de A. Estos dos valores son menores a 2, estos otros dos son mayores a 2, y aquí aplica la suma de los elementos. Como vemos, aquí está la suma de los elementos, 5, 3 y 9. 5, 3 y 9. Podemos filtrar según la función select, donde A sea mayor a 2, y luego nos va a mostrar el valor de la columna B. Para los valores mayores a 2 tenemos estos dos y nos va a mostrar la columna B, Z y X. También podemos ordenar según un criterio. Aquí vamos a medir el tamaño de la fila C y vamos a ordenarlos según el tamaño. Tamaño 1, tamaño 1, tamaño 2 y tamaño 2. También podemos borrar los elementos duplicados con la función delete duplicates by, y en este caso va a ser la clave B. Aquí vemos que la X se repite 2 veces y aquí tenemos que ya no aparece la cuarta fila en donde se repite la X. Aquí vamos a seleccionar la fila donde el elemento B es X, y luego nos va a mostrar la columna A, el valor de la columna A, que en este caso es 1 y 4. De aquí, ya que obtuvimos todos estos elementos, vamos a aplicar la suma, que es 5, o lo podemos aplicar de esta forma, ya que total es una función que se aplica después de la función select. Primero aplicamos la función select, luego componemos con la función total y el resultado va a ser el mismo. Ahora vamos a agrupar las filas en una columna y vamos a operar en una segunda columna basada en este agrupamiento. Primero las agrupamos según la clave B. Aquí tenemos la columna X, el agrupamiento de X, de Y y de Z. Y ahora vamos a concatenar la columna C basada en este agrupamiento. Quedaría 1, 4, 5, aquí está, 2, 3 y finalmente el elemento 3. Ahora usemos conjuntos de datos para examinar datos. Para ello vamos a trabajar el ejemplo incluido en Wolfram Language sobre el Titanic. La función con la que vamos a obtener los datos de ejemplo es la función ExampleData. En este caso es del tipo dataset y tenemos el conjunto de datos Titanic. Lo vamos a almacenar en Titanic. Aquí tenemos nuestro conjunto de datos donde observamos la clase, la edad, el sexo y si sobrevivió o no. Tenemos 1309 datos. Con la función len obtenemos el número de datos, ya los vimos aquí, son 1309 datos. Vamos a obtener una muestra de 5 elementos aleatorios con la función random sample. Y como observamos, hay algunos datos que no conocen la edad. Con la función normal podemos observar el conjunto de datos en modo primitivo, es decir, sin esta forma tabular. Y como observamos es una lista de asociaciones. Y aquí, por ejemplo, observamos que el dato de edad no está incluido. Una parte funcional de los conjuntos de datos es que donde quiera que nosotros podamos extraer una parte,
podemos pensar en una función que se aplique a todas las partes a ese nivel. Observemos cómo trabaja esta funcionalidad de los conjuntos de datos. Vamos a contar el número de pasajeros cuya edad se desconoce. Vamos a primero a obtener de todos los datos la edad. Y aquí observamos las edades, hay algunos cuyos datos no se conoce la edad. Bien, entonces aquí a este nivel yo puedo extraer todos los datos de edad. Eso significa que puedo aplicar esta función que cuente cuántos datos de estos no contienen el dato de la edad, con la función count y la opción missing. En este caso se trata de 263 datos que no contienen datos de la edad. También podemos aplicar otra función, por ejemplo, la función histogram, para obtener la distribución de edades. Y en este caso, este es el histograma de las edades. Esto equivale a que yo extraiga todas las edades y luego aplico la función histogram. Es decir, ya que tengo estas edades, yo puedo aplicar la función histogram y el resultado es exactamente el mismo. La única diferencia es que aquí la función histogram se aplica una vez obtenidos los datos y aquí se aplica dentro de los argumentos para extraer las edades. Bien, ahora podemos obtener la distribución, pero ahora por clase. Aquí podemos obtener la edad. Vamos a obtenerlo en un histograma que vaya de 0 a 80 en tamaños de 5 y los voy a agrupar por clase. Aquí tenemos para la primera clase, segunda clase y tercera clase. También podemos poner estos histogramas en uno solo. Aquí tengo, por ejemplo, para la primera clase, aquí va a seleccionar la primera clase, aquí voy a obtener la segunda clase y la tercera clase aquí está. Voy a poner los histogramas en forma de columna y todos van a tener el rango de 0 a 120 para tener la misma altura. Este es el resultado. Aquí tenemos el histograma para la primera clase, segunda clase y la tercera clase. Extraigamos los datos de supervivencia. Aquí voy a extraer todos los datos y si sobrevivió o no. En este caso es true o false, si sobrevivió o no. Y con la función counts, aplicado a este mismo nivel, en lugar de que yo extraiga todo, simplemente aplico la función counts y me va a contar cuántos sobrevivieron, es decir, cuántos son true y cuántos son false. Podemos escribir ahora, podemos generar una función que calcule la razón de supervivencia. Primero vamos a convertir los valores de verdadero o falso en 0 y 1 con la función bol, aquí está, y luego va a calcular la media. Al final vamos a calcular el valor numérico. Y esta es la función que se llama razón, que contiene una lista. Como aquí arriba obtuvimos una lista de valores true o false, en lugar de extraer todos los elementos, simplemente aplico la función razón que acabo de crear a el campo de sobrevivencia y obtengo un punto 38 de sobrevivencia. También lo puedo hacer de la siguiente forma. Aquí, por ejemplo, voy a obtener los valores true o false, les aplico la función bol, es decir, 0 y 1, y al final obtengo la media y saco el valor numérico. El resultado es el mismo. O simplemente extraigo todos los datos de sobrevivencia, true o false, los pone en modo normal y aplico la función razón. El resultado es exactamente el mismo. Como se pueden dar cuenta, podemos trabajar diferentes tipos
de funciones aplicados a diferentes niveles jerárquicos y todos me van a dar exactamente el mismo resultado. Ahora bien, la forma más sencilla de hacerlo es aplicar directamente la función razón para extraer estos datos. Continuemos analizando datos. Para ello, recordemos la película Titanic. Aquí podemos obtener de la entidad computacional la imagen y como en este caso se trata de una película, podemos obtener los papeles y los personajes que interpretan. En este caso, de la película Titanic, esta es la imagen y en este caso tenemos dos personajes importantes que son Jack y Rose. Ahora vamos a asignarle algunas características principales, por ejemplo, la clase, la edad y el sexo. También a Jack le vamos a asignar la clase, la edad y el sexo. Estos datos los vamos a almacenar en personajes. Como vamos a comparar los datos sin importar si sobrevivió o no, la función keydrop va a eliminar de una asociación la etiqueta que nosotros querramos. En este caso vamos a quitarle la etiqueta de sobrevivió. Entonces vamos a hacer esta prueba de este conjunto de datos. Aquí se eliminó el dato de sobrevivió. También, por ejemplo, podemos eliminar la edad. Aquí está, si se dan cuenta aquí nos sale la edad. Esta misma función la puedo usar para eliminar la característica de sobrevivencia y comparar con otros datos. Aquí tengo el dato de muestra y aquí tengo el dato del pasajero. En este caso van a tener las características de los dos personajes principales y esto lo voy a almacenar en una función que se llama características. Vamos a tomar un ejemplo. Aquí en este caso la muestra tiene estas características. Vamos a obtener una muestra aleatoria con random choice y lo voy a almacenar uno en muestra y en otro aleatorio y voy a comparar si son o no iguales. En este caso es de segunda clase, la edad es de 48, aquí le estoy pidiendo que sea de 35, sexo masculino y la comparación resulta en false. Hagamos otro ejemplo, tercera clase, 31 años masculino, también false. Y cuando obtengamos ya una muestra aleatoria exactamente con estas características, recuerden que estamos eliminando la característica de sobrevivencia, entonces aquí vamos a obtener un true. Muy bien, ahora que ya tenemos esta función, vamos a muestrear todos los pasajeros con las características de Jack o Rose y ver si sobrevivieron. Recuerden que las características las almacenamos en personajes. Para el conjunto de datos de Titanic voy a seleccionar las características, en este caso de los personajes, y con esto lo voy a almacenar en sobrevivientes. Para Rose ha encontrado dos personas, que en este caso las dos personas sobrevivieron, y para Jack ha tenido estas similitudes y aquí nos muestran si sobrevivió o no. Con la función razón vamos a calcular la probabilidad de sobrevivencia. En este caso, Rose tiene una probabilidad de 1 y Jack una probabilidad de 0.25. Vamos a continuar analizando los datos a profundidad. Aquí vamos a agrupar el conjunto de datos por sexo. Vamos a tomar todas las entradas y extraemos si sobrevivió o no. Aquí están los datos para las mujeres y aquí tenemos los datos para los hombres. A esta función puedo aplicar, en lugar de all, aplico la función razón para obtener la razón de sobrevivencia. Podemos hacer algo similar. Aquí vamos a almacenar el conjunto de datos por clase, tomamos todas las entradas y extraemos si sobrevivió o no. Y tenemos algo similar a lo de arriba, primera clase, segunda clase y tercera clase. En lugar de aplicar all, puedo aplicar la función razón para que me muestre la razón de sobrevivencia. En este caso la primera clase es 0.61,
la segunda clase es .42 y la tercera clase es .25. Ahora vamos a agrupar el conjunto de datos por sexo, luego por clase y al final vamos a calcular la razón de sobrevivencia. Primera clase, segunda clase y tercera clase, y tenemos también para mujeres y para hombres. También lo podemos hacer al revés. Primero lo agrupamos por clase, luego por sexo y al final calculamos la razón de sobrevivencia. Y si se dan cuenta, los números son exactamente iguales. Ahora vamos a agrupar los datos por edad, vamos a redondearlo a 5 años. Con ello vamos a calcular la razón de sobrevivencia de cada grupo. Veamos cómo funciona la función round. En este caso la función me redondea a valores de 5. Por ejemplo, aquí en 30 voy a obtener de 27.5 a 32.5, me lo redondea a 30. Y así sucesivamente para las demás clases. Esta función la voy a aplicar con la función groupBy. Aquí tenemos las diferentes clases. Vamos a aplicar la función razón. Y aquí tenemos los datos por clases en tamaños de 5. Voy a llevar este argumento a la función listplot para obtener la gráfica. Y esta es la gráfica de sobrevivencia para las edades. Comparemos para personas antes y después de los 40 años. Aquí la condición es que la edad sea mayor o igual a 40 años. Y si sobrevive o no. Si es mayor a 40 años es true. Si es menor es false. Y recordemos que tenemos datos cuyas edades se desconocen. Y ahora lo vamos a hacer pero por clase. Aquí al final voy a agrupar por clase, primera clase, segunda clase y tercera clase. También vamos a poder comparar para personas mayores y menores a 40 años. Ahora por sexo, los agrupamos por sexo. Ahora los agrupamos por sexo y aquí tenemos el resultado. Personas menores a 40 años, mujer y hombre. Personas mayores a 40 años, hombre, mujer. Y para el caso que no se conoce la edad, aquí está el caso de hombre y mujer. Trabajemos con otro conjunto de datos. Aquí se trata de un conjunto jerárquico que consiste en las propiedades del sistema solar. Nuevamente vamos a usar la función ExampleData. En este caso vamos a obtener los ejemplos de los planetas y los vamos a almacenar en planetas. Aquí están los planetas, aquí está su masa, el radio y sus lunas. Aquí tenemos los datos para la Tierra. Esta es la masa de la Luna, su radio. Para Marte, sus 2 lunas. Para Júpiter, tiene 63 lunas. Para Saturno, si queremos visualizar el total, aquí hacemos clic. Y este es el total de lunas de Saturno. Y así con los demás datos. Observemos los datos en forma primitiva con la función normal. Se trata de una asociación de asociaciones. Por ejemplo, aquí para la Tierra tenemos la masa, el radio, las lunas. Tenemos los datos de la Luna, su masa y su radio. Y aquí, por ejemplo, para Marte tenemos también las lunas, Phobos y Deimos. Y así tenemos para los demás planetas. Obtengamos las claves. En este caso se tratan de los nombres de los planetas. Si queremos obtener la masa de la Tierra, vamos a de planetas, obtengamos la Tierra y luego su masa. Si queremos mostrar el radio de todos los planetas, aquí vamos a poner all y vamos a obtener el radio
de los planetas. Ahora obtengamos algunos detalles de los satélites por cada planeta. Esto lo voy a hacer con Moons. Aquí está, por ejemplo, Mercurio y Venus no tienen satélites. Aquí está la Tierra, de Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Si queremos extraer los nombres de este mismo conjunto, voy a obtener las claves. En este caso, la operación clave se va a trabajar sobre las asociaciones, que en este caso son las lunas. Aquí están los nombres para Júpiter. Para Neptuno están estas 13 lunas. Y para obtener el número de lunas, esto que ya hicimos, en lugar de aplicar la función KISS, voy a aplicar la función LEN. Y este es el número de lunas que tiene cada planeta. Obtengamos algunas estadísticas de los satélites. Por ejemplo, ¿qué otros satélites son más grandes que la Luna? De la Tierra voy a obtener el dato de la Luna y de ahí voy a obtener su radio y lo voy a almacenar en radio de la Luna. Este es el radio de la Luna, 1737.5 kilómetros. Para mostrar todas las lunas, aquí tengo la función. Para mostrar el radio, simplemente aplico a esta función todos y la opción radio. Estos son los diferentes radios. Y ahora voy a aplicar la función select, donde su radio va a ser mayor al radio de la Luna. Y luego va a mostrarme las claves, es decir, los nombres de las lunas que son mayores a nuestra Luna. Aquí las únicas son de Júpiter y Saturno. En este caso hay 3 lunas que son mayores al radio de nuestra Luna y el de Saturno. Ahora podemos aplicar una opción similar para obtener los satélites más grandes. Voy a aplicar la función maximal by, en este caso es radio. Y estos son los satélites más grandes de cada planeta. Ahora los voy a poner en una sola lista. Aquí está. Y con ellos voy a hacer un histograma. Voy a obtener el radio de las lunas. En este caso aquí los tenemos. Y voy a generar un histograma. Este es el histograma en modo logarítmico. Y ahora lo vamos a hacer este mismo en un radio pequeño. Aquí vamos a agregar de 0 a 200 en incrementos de 2. Y esta sería la distribución del tamaño de los satélites. Ahora vamos a calcular la densidad promedio de cada satélite. Para ello voy a obtener la fórmula de la esfera, voy a obtener su volumen en base a su radio, que en este caso es A, y voy a aplicar esta función al radio de cada satélite. Voy a obtener el valor de la masa, voy a aplicar la función promedio y con esto vamos a obtener el promedio de las densidades de cada uno de los satélites de los planetas. Aquí los tenemos. Y finalmente vamos a visualizar el tamaño de los satélites. Con la función quantity magnitude puedo obtener el valor numérico del radio y elevarlo a la 0.55 para que me muestre el tamaño proporcional a el tamaño de cada satélite. Este es el tamaño relativo al de la Luna. Los de Marte están muy pequeños. Aquí están los de Júpiter, Saturno. Aquí vemos los de Saturno, Urano y Neptuno.
En resumen, en este webinar generamos, manipulamos y analizamos datos utilizando listas. Construimos y manipulamos a asociaciones. Trabajamos con asociaciones y entidades computacionales. Aplicamos diferentes tipos de funciones, tanto las funciones integradas en Wolfram Language y las creadas por nosotros a las asociaciones para analizar datos. Usando datasets analizamos datos sobre los pasajeros del Titanic y los satélites de los planetas. En las diferentes formas de datos usamos herramientas para contar, agrupar, comparar, filtrar, visualizar y hacer algunos cálculos con los datos. Les recordamos que Multion Consulting es el distribuidor exclusivo de los productos Wolfram en México. Si desea una cotización, información, mantenimiento o soporte técnico, por favor pónganse en contacto con nosotros a nuestra dirección de correo electrónico info@multion.com. Síganos en nuestras redes sociales, contamos con Facebook, Twitter, LinkedIn y nuestro canal de YouTube. Nos encuentran como Multion Consulting. En ellas contamos con información acerca de nuestros próximos eventos, promociones, así como nuestra lista de productos. También les invitamos a visitar nuestra página multion.com y ahí podrán obtener información acerca de nuestros próximos webinars. Si ustedes desean conocer a fondo cómo usar matemática, nosotros ofrecemos capacitaciones 100% prácticas en donde interactuarán con el software en todo momento. Además de matemática, ofrecemos capacitaciones en otras herramientas de software. Si desean más información acerca de nuestros cursos, pueden enviarnos un correo a cursos@multion.com y con gusto les atenderemos. Les agradecemos su atención a este webinar y abrimos un espacio para preguntas o comentarios que deseen hacer.